Amables televidentes, estamos de vuelta en su programa Coctijón y estamos tocando un tema muy importante, impacto y perspectiva del caso Ríos Montt. Ahora, en el momento en que ha habido un fallo que retrotrae el proceso a un momento anterior a la sentencia. Nos acompañan para ir hablando de este tema Fernando Solís, Jorge Santos y Manuel Bail. Con ellos estamos tratando entonces de entender un poco los antecedentes históricos, de entender un poco la contrainsurgencia y ahora en este segmento vamos a hablar de genocidio. ¿Se puede hablar de genocidio? ¿En base a qué podemos hablar de genocidio? Y vamos a comenzar con un tema que comenzó a hablar en el segmento anterior don Manuel Bail y que se refiere a la razón de fondo por la cual se procede de una manera tan drástica contra los pueblos indígenas. Nos comenzaba usted a decir del interés, digámosle así, económico en este asunto. ¿Cómo nos lo explicaría, don Manuel? Sí, nosotros como autoridades ancestrales y como pueblo no se necesita de ser abogado, diría yo, porque cuando el ejército entra en una comunidad, mata a todo lo que encuentra en su camino, a niños, niñas, señoras embarazadas, ancianos y ancianas. Es que ahí ya llevan esa intención de eliminar a un pueblo. Como autoridades, cuando se violan los derechos de una persona o de varias personas, se comete el genocidio. Eso que dicen que no, que solo hubo enfrentamiento, pero ellos lo que hacen es evadir la responsabilidad, ¿verdad? Quieren desviarlo y todo, pero como pueblos estamos claros. Cuando se eliminen a una familia, a una comunidad, en el caso del pueblo Ixil, fue un pueblo. El ejército no le importó quién estaba de frente, ¿verdad? Arrasaron con todo. Cuando queman su cosecha, ¿qué culpa tiene el sagrado maíz? Cuando lo queman el maíz. Cuando matan a sus animales, ¿verdad? Cuando queman a sus casas, ¿verdad? Eso lleva como objetivo eliminarlos, ¿verdad? Por completo. Entonces sí, para nosotros sí hubo genocidio. Jorge, desde una perspectiva legal, desde lo que ustedes trabajan en derechos humanos, ¿cómo se enfoca el tema de genocidio? Yo creo que es importante aclararle a la población que este no es un tema ni mucho menos nuevo. Es decir, para Guatemala en el año de 1949, el Ejecutivo firma la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Y en el año de 1950 el Congreso de la República ratifica esa convención. ¿Qué nos dice eso? Que desde 1950 el Estado guatemalteco y sus instituciones tenían conocimiento claro de lo que es el delito de genocidio. Y posteriormente, pues el Código Penal incorpora el delito de genocidio dentro del mismo y establece que hay 4 elementos fundamentales para caracterizar el genocidio. Uno es obviamente la intención de exterminar total o parcialmente a un grupo étnico, religioso, cultural, ¿verdad? Acá lo político desde desde la década de los 40, lo político jamás entró, pero sí lo étnico, lo religioso, lo cultural. El otro es el traslado de niños de un lugar, digamos, de donde radican hacia otro lugar, con el propósito efectivamente, con la intencionalidad de no permitir, digamos, la reproducción cultural del grupo, en este caso étnico. El otro es el control social, son 2 elementos que mantiene el Código Procesal Penal. Y a lo largo de todo este proceso judicial, los alrededor de 100 testigos sobrevivientes del conflicto que declararon en el juicio, los alrededor de 40 peritajes que se presentaron en el mismo, permiten demostrar, por un lado,
que existió la intencionalidad, en tanto se demostró la existencia de planes estratégicos, el Victoria 82, el Firmeza 83, planes operativos concretos para el área Ixil. En el caso de la niñez, el plan de operaciones Sofía, demuestran que existieron esos 5 elementos como mínimo para demostrar que existió el delito de genocidio. A lo que me refiero es que no es un delito que se le haya ocurrido a las víctimas del conflicto armado interno, que se les haya ocurrido a las organizaciones de derechos humanos, sociales y populares. Es un delito que está reconocido por el Estado guatemalteco desde el año de 1950, previo inclusive al origen del conflicto armado interno, y está incorporado en nuestro Código Penal. Y en base a ello, con la utilización de ese marco normativo, es que los sobrevivientes durante más de 30 años, de manera, diría yo, ejemplar y paciente, han ido recopilando todas y cada una de las evidencias que le es posible para llegar a este momento histórico, someter a las Cortes Nacionales a la cúpula militar de la época y demostrar frente a un tribunal, independientemente de la resolución de carácter ilegal de la Corte de Constitucionalidad, demostrar que efectivamente esos elementos que configuran el delito de genocidio son los que permiten efectivamente demostrarlo y sancionar como él sancionó el Tribunal Primero A de mayor riesgo. Entonces, desde la perspectiva jurídica, existe una claridad, digamos, bastante antigua de poder referir qué es el genocidio. Se demostró en el proceso judicial y pues hoy lo que estamos es en un laberinto de impunidad sin precedentes que nos tiene en este momento. Gracias. Fernando, tenemos entonces lo que nos dice don Manuel, que es la vivencia directa, ¿verdad? Vemos entrar al ejército y hacer estas cosas. Y tenemos lo que nos dice Jorge, esto es un delito que está caracterizado desde hace muchísimos años y es parte de nuestra legislación desde hace muchísimos años. ¿Qué nos hace falta para terminar de darle contexto a esta pregunta que está mucho en el ambiente y también es importante para nuestros televidentes? Podemos entonces hablar de genocidio sin duda. Si yo me voy a referir a la, digamos, toda la estrategia militar, todo lo que hemos visto, la propaganda en medios escritos, las movilizaciones, las repetidas apariciones de ONGs, y no cabe la menor duda que son organizaciones fantasmas, ONGs fantasmas como la Fundación contra el Terrorismo, como una ONG que se llama Movimiento de Principios y Valores, haciendo alusión al desaparecido partido de Francisco Bianchi, y otras, y toda la publicidad a través de spots, han pretendido hacer parecer como de que esto es una estrategia montada para hacer que los militares rindan cuentas, y es una estrategia, incluso le han llamado conspiración marxista desde la Iglesia Católica, de una forma bien maniquea, manipulada. Han tratado de mostrar como de que esto es la ocurrencia de gente que antisocial, de gente que no tiene nada que hacer y que quiere seguir como fraguando cosas. Y lo que tenemos que hacer es revertir el argumento, o sea, utilizar el método de la inversión. Realmente los que han montado toda una estrategia que no comienza ahorita, es una estrategia que comienza justamente con el golpe de Estado del 82, que lo que pretendía era como oxigenar todo un proyecto de dominación que empieza a tener crisis de legitimidad, rompe, posiciona a los militares como factores de poder real. Ahí evidentemente hubo recursos, mucha plata corrió que financió la guerra y que hoy, digamos, simplemente sentar a uno de los principales jerarcas militares que encabeza el golpe de Estado, pues es como la síntesis de todo un proceso histórico que lo que
que lo que sucede es que está poniendo como dos grandes procesos. El proceso de la memoria, que intenta decir, bueno, aquí no solo hubo genocidio, sino que todo el genocidio fue el resultado de toda la defensa que hizo el ejército de un proyecto de dominación, de un proyecto económico, de un proyecto político, histórico, que fue financiado no solo por el Estado, sino que también fue financiado fundamentalmente por aquellos grupos de capital, por aquellas familias históricas. Ellos fueron los que pusieron la plata. Ahí hay documentos históricos desde el 82, como el documento, el memorándum histórico que Leonardo Figueroa Villate le dice a los empresarios, miren, para ejecutar la contrainsurgencia necesitamos que ustedes pongan 46 millones de quetzales. Ese es un momento, es decir, que se recupera hoy. El otro momento es precisamente que, como antes, el ejército y los militares y los empresarios pretenden como establecer un manto de impunidad sobre un proyecto de dominación, un proyecto de acumulación que hoy tiene vigencia en las hidroeléctricas, que tiene vigencia en grandes proyectos de inversión como el corredor tecnológico, en donde hay intereses incluso de funcionarios públicos ligados a este gobierno. La explotación minera. No es casual que la principal propaganda de spots radiales se trasladen por uno de los principales grupos radiales, como es Emisoras Unidas, cuyo propietario es un mayor retirado del ejército, el mayor Rolando Archila Marroquín, que fue vocero de los gobiernos de Arana, de Laugerud, y que es el papá, termina siendo el papá como del ministro actual de Energía y Minas. En síntesis, ¿por qué hablar de genocidio? Porque el genocidio lo que hace es que destapa que se comete genocidio, se pretende aniquilar sobre la base o sobre la premisa de que estas poblaciones eran retaguardia de la guerrilla, pero era población civil desarmada, niños, y lo que hace es implementarse mecanismos de terror para aniquilarlos a cualquier costo, tomar el control de la población, reducirla a aldeas modelos, a polos de desarrollo bajo control militar, para someterlos a toda una política psicológica de terror y a la vez intentar como hacer valer una serie de intereses económicos, políticos que son históricos. O sea, el juicio no solo está diciendo que los que cometieron toda la política de tierra arrasada, que los que cometieron genocidio no solo fueron los militares, sino que también ellos lo hicieron como factores de poder, aliados con un factor económico, histórico, de poder político. Bien, muchas gracias por estas intervenciones. Yo creo que nos dejan muy claro, primero, que podemos hablar de genocidio con certeza. Y segundo, que el genocidio tiene una razón de ser que no es en sí mismo, sino que responde a una lógica. Tanto don Manuel como Fernando nos han explicado en su momento de qué se trata, de qué puede tratarse esa lógica, cuáles son los intereses por mantener ese estado de cosas y cómo hoy también se defienden esos intereses y se defienden adentro del debate sobre genocidio. Esas son algunas de las particularidades y de las cosas de las que podemos hablar para entender mejor el genocidio. Yo creo que tal vez una de las lecciones más importantes que sacamos en este segmento es que el genocidio tiene una razón de ser más profunda que la que apenas estamos comenzando a ver y tiene una razón para defenderse hoy en Guatemala. De manera que entonces con esto nos vamos al corte y regresamos en breve para continuar con esta discusión.